¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! No soy Papá Noel ni Santa Claus, como os la he colado, Papá Noel no trabaja aquí. Bueno, al menos de momento. Bueno, feliz Navidad a todos. Me imagino que ya tendréis preparada la cena, que habéis comprado los regalos para vuestros queridos. Acordaros todos de ese cuñado, por favor, que solamente pide un poquito de atención, de comprensión y de amor. Y esa es la razón, mi querido cuñado, por la que estamos utilizando los coches que no valen para nada de 4 ruedas en vez de utilizar coches con 5 ruedas. Pero cállate ya, por favor. Antes dije Feliz Navidad y todos hemos oído la expresión Merry Christmas, pero esperad, feliz en inglés es happy, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale eso de Merry? ¿Y por qué no se dice Happy Christmas? Y también, ¿qué significa Christmas? Un Christmas, que yo sepa, es una postal navideña. Entonces, ¿por qué de repente significa Navidad? En este caso, nos vamos a remontar al siglo XVI para poder explicarlo. En teoría es de cuando se data esa expresión. Al parecer los obispos felicitaban así las Navidades en aquel momento entre ellos. Pero en sí, la palabra Merry no tiene nada que ver, como se podría pensar al principio, con la Virgen María. Lo digo por eso de María, Merry, versión de inglés, bueno, ya me entendéis, ¿no? Sino que al parecer evolucionó en el siglo VII de la palabra marriage, que significa encantador, placentero o agradable. A su vez, Christmas viene del inglés antiguo, Christ's Mass, que significa la misa de Cristo. Pues con los años, las dos palabras acabaron formando esa frase, que acabaría consolidando como tal Charles Dickens, ya que happy, según él, sería un estado de felicidad personal, mientras que merry se entiende más como una alegría más festiva o de celebración. Ojo, Happy Christmas tampoco está mal. De hecho, hay círculos en los que no se acepta eso de Merry Christmas. Por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra rechazaba esa frase y todas sus felicitaciones navideñas llevaban la frase Happy Christmas. De todas formas, las dos palabras son sinónimos. En Estados Unidos dicen más Merry Christmas, pero en Inglaterra se oye bastante solo de Happy Christmas. Y por cierto, la palabra Merry en el antaño también tenía un significado más, que era ir bebido. Y de hecho actualmente ha generado muchísimas alusiones de ponerse tibio en las cenas de Navidad y por eso aparecen tantos memes precisamente debido a ello. Y esta es la razón, mi queridísimo cuñado, por la que compré ese maravilloso tinto para que la digestión de mañana sea mucho más llevadera. Pero te dije que comprases birras, compra birras. Por cierto, ¿os suena este villancico? ¿Y sabéis quién lo compuso? ¿Y cuándo lo compuso? Pues para responder a esta pregunta nos tenemos que remontar al siglo XIX. Nos encontraríamos en el año 1816. Napoleón ya habría sido definitivamente derrotado hace un año. Todo el continente europeo estaba recuperándose de la devastación de las guerras napoleónicas. Además, ese año pasó a la historia con el nombre de el año de la pobreza o el año sin verano. Esto se debe a que hubo una erupción de un volcán llamado Tambora, situado en Indonesia, que provocó la alteración climática bastante importante ese año. De hecho, en Europa, durante la época del verano, hubo heladas y lluvias continuas, lo que provocó la pérdida de la totalidad de las cosechas. Toda esta situación propiciaba para que el fantasma de la desesperación pululase por todo el continente entero. Y ahora es cuando nos trasladamos a Mariáfar, Austria. Un sacerdote llamado Joseph Mohr, conmovido por toda esta situación de devastación, pobreza y de desesperación, compuso un poema llamado La noche silenciosa, con el afán de encender esa llama de esperanza entre la gente. Noche de paz, noche santa. Todo está en calma, todo brilla. Solo
alrededor de esa Virgen Madre y su Hijo. Santo niño tan tierno y dulce, duerme en paz celestial. El poema es algo más largo, pero esa fue la letra original del futuro villancico. Más tarde, Joseph Moore fue trasladado a una parroquia de una localidad llamada Oberndorf. En el año 1818, durante la preparación de la Misa del Gallo de ese año, el órgano de la iglesia estaba dañado y no funcionaba. Y no se podía dar la Misa del Gallo sin ningún tipo de música. Entonces Joseph le dijo al organista de su parroquia, a Franz Haber Gruber, por favor, no confundir con Hans Gruber. Bueno, pues le pidió que compusiese música para su poema, que ya lo había dejado de lado hacía tiempo. Y sí, este lo hizo. Y esa misma noche la interpretaron en la iglesia al son de una guitarra. Y así en el año 1818 nació La Noche de Paz. El villancico caló y, como sabéis todos, es mundialmente famoso. Este villancico también protagonizó lo que se llamó el milagro navideño. En el año 1914, en plena Primera Guerra Mundial, o como la llamaban antes, de la llegada del pintor austríaco, la Gran Guerra, durante la Nochebuena, los soldados que estaban en las trincheras a cada lado del frente empezaron a entonar ese villancico en sus idiomas correspondientes. Bueno, pues acabaron saliendo de las trincheras y intercambiaron regalos, que prácticamente eran tabaco y chocolate. Incluso jugaron un partido de fútbol. Cuando la tregua finalizó, bueno, pues acabaron masacrándose entre ellos. Pura magia navideña. Bueno, y volviendo a lo que es el villancico. El manuscrito original de la música y la letra se había perdido y nadie recordaba de quiénes eran los autores. De hecho, se atribuyó el villancico a muchos compositores, Beethoven, Mozart y bueno, a saber a quién más. Hasta que en el año 1995 se encontró el manuscrito original y desde entonces la autoría del villancico se atribuye a Joseph Moore y Franz Haber Gruber. Y desde el año 2011 el villancico fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y por eso, mi querido cuñado, que La Noche de Paz es el villancico que mejor representa el espíritu de la Navidad. ¡Cállate, hombre! El mejor es el Chiquirriquitín. ¿Os acordáis cuando en la película Terminator 2, al final de todo, el T-800 se sacrifica para salvar la humanidad? No sirvió para nada, porque después sacaron 4 bodrios, pero a todos nos dio pena. Pues imaginaros cuando delante de vuestros ojos muere vuestro personaje más querido. Todos los años, en una ciudad de Estados Unidos llamada Mesa, situada en Arizona, se organiza el típico desfile de la Navidad. Pues en el año 1932, el editor de un periódico local llamado John McPhee, para atraer más gente al desfile, ideó una grandísima idea. La idea consistía en contratar a un paracaidista, disfrazarlo de Santa Claus y este evidentemente tenía que saltar con el paracaídas, aterrizar en medio del desfile entre grandísimas ovaciones y bueno, lo típico, saludar a los niños y bla 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 bla. Vamos, nada de otro mundo. Una idea que se dice top. ¿Quién se iba a perder algo así? Pues evidentemente nadie. El evento se anunció en el periódico, la gente estaba ansiosa. A ver, estamos hablando del año 1932. Las cosas de este tipo no sucedían todos los días. Bueno, tampoco suceden tanto ahora, pero ya en la actualidad no sorprenden a nadie. Pero entonces sí. Muchísima gente iba a acudir al evento. Pues llega el día 16 de diciembre de 1932 y todo se fue al garete. Lo que pasó es que el paracaidista contratado ese día se había pillado una buena cogorza y no se mató, pero no pudo saltar. Entonces, para poder salvar el evento, John decidió alquilar un maniquí a una tienda local y lo disfrazó de Santa y lo lanzó del avión. Bueno, pues todavía salió a pedir de boca. Disfrazaron al maniquí, lo pusieron en un paracaídas, lo metieron al avión, el avión despegó, alcanzó la altura necesaria y en el lugar correcto lanzaron al maniquí. Pero el paracaídas no se había abierto. Y Santa Claus acabó estrellándose contra el suelo como un saco de carne. Bueno, más bien como un saco de plástico, pero para la gente que estaba presenciando todo esto, seguro que les pareció un auténtico saco de carne.
Imaginaros a la gente que estaba ahí, o más bien a los niños. Acaban de presenciar la muerte de Santa Claus en directo. ¿Cómo os habríais quedado vosotros en su lugar? No habrá más navidades, no habrá más regalos. Si es que menudas navidades que vienen por delante. John McPhee, como era un genio saliendo de situaciones difíciles, decidió disfrazarse él mismo de Santa y distraer al público. Pero claro, era difícil ya recuperarse de un impacto así. Más tarde, John McPhee pasaría a la fama como el hombre que asesinó a Santa Claus. Happy Christmas. Acordaros de decir Merry Christmas en vez de Happy Christmas, cantad los villancicos, opinad sobre mi atuendo de Hugh Hefner navideño. Con todos vosotros estuvo el equipo de Quimera. Feliz Navidad a todos. Adiós. Ho, ho, ho! Merry Christmas!